12 preguntas para los testigos de Jehová acerca de las transfusiones de sangre. Blood Transfusions. 1. Enseña la Watchtower que los trasplantes de órganos, los trasplantes de otros tejidos pueden ser aceptables a los testigos de Jehová sin violar los principios bíblicos. A los testigos no les parece que la Biblia comenta directamente sobre los trasplantes de órganos. Por eso, cada testigo tiene que tomar decisiones respecto a trasplantes de córneas, de riñones o de otros tejidos. ¿Cómo puede salvarle la sangre? 1990, p. 28. 2. Admite la Watchtower que la sangre es un órgano del cuerpo, y la transfusión es, en realidad, un trasplante de órgano. Despertar. 22 de agosto, 1999, p. 31. Cuando los médicos trasplantan un corazón, un hígado u otro órgano, el sistema inmunológico del que lo recibe pudiera detectar el tejido ajeno y rechazarlo. Sin embargo, una transfusión es trasplantar un tejido. Hasta sangre que haya sido debidamente comparada para determinar compatibilidad puede causar supresión del sistema inmunológico. ¿Cómo puede salvarle la sangre? 1990, p. 8. 3. Si la sangre es un órgano del cuerpo y en realidad un trasplante de tejido que los testigos de Jehová aceptan, ¿por qué aún rechazan las transfusiones de sangre? 4. Le dice la Watchtower a los testigos de Jehová que el aceptar sangre completa o una transfusión de los 4 componentes principales de sangre Y, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o plasma constituye una violación de la ley de Dios en cuanto a la sangre. Los testigos rechacen no solo las transfusiones de sangre completa, sino también de cualquiera de sus 4 componentes principales. La Atalaya, 15 de junio, 2004, p. 22. En la actualidad, la mayoría de las transfusiones no son de sangre completa, sino de uno de sus componentes principales: 1 glóbulos rojos, 2 glóbulos blancos, 3 plaquetas o 4 plasma suero sanguíneo, la parte líquida. Los testigos de Jehová sostenemos que aceptar tanto sangre completa como alguno de estos 4 componentes básicos violan la ley de Dios. La Atalaya, 15 de junio, 2000, p. 29. 5. Entonces, ¿por qué se les dice a los testigos de Jehová que todos los componentes que forma el plasma de la sangre son aceptables de tomar, aun cuando las transfusiones enteras de plasma no los son? Principales componentes de la sangre: plasma, cerca del 55% de la sangre. El 92% es agua. El resto está compuesto de proteínas complejas, como globulinas, fibrinógeno y albúmina. Despertar. 22 de octubre, 1990, p. 4. El entendimiento religioso que los testigos tienen no prohíbe de modo absoluto el uso de componentes como la albúmina, globulinas inmunológicas y preparaciones para los hemofílicos. ¿Cómo puede salvarle la sangre? 1990, p. 27. Nota. Preparaciones para los hemofílicos están hechos de fibrinógeno. Ver Academic American Encyclopedia. Enciclopedia Académica Americana, Vol. 17, p. 210. 6. Razona la Watchtower que las fracciones derivadas de los componentes principales de sangre pueden ser aceptables a los testigos de Jehová con base de que proteínas del plasma, fracciones sanguíneas de las mujeres embarazadas, pasan de su sangre al sistema sanguíneo independiente del feto. La Atalaya, junio 15, 2000, p. 30. ¿Aceptan los testigos de Jehová inyecciones de una fracción sanguínea, como la globulina inmunológica o la albúmina? Algunos de ellos sí. Algunas sustancias procedentes del plasma atraviesan la barrera mencionada y se introducen en el aparato circulatorio del feto. ¿Sucede eso en el caso de proteínas del plasma, como la globulina inmunológica y la albúmina? Sí, así sucede en el caso de algunas. La Atalaya, 1 de junio, 1990, p. 30, 31. 7. Si los testigos de Jehová aceptan los factores de los componentes de sangre, basándose en que los factores de plasma se pasan de la madre al bebé en el vientre, ¿por qué afirma la Watchtower que las transfusiones de glóbulos blancos de sangre no se pueden aceptar, debido a las investigaciones con respecto a que los glóbulos blancos de sangre pasan de la madre al bebé por medio de la leche de la madre? Los miembros más importantes de la familia de glóbulos blancos son los granuloquites, los linfocitos y los monocitos. Enciclopedia Americana International Edition, Enciclopedia Americana, edición internacional Vol. 4, 1999 ed. Ambos linfocitos T y B, glóbulos blancos, están presentes en la leche humana y forman parte del sistema inmunológico en la leche humana.
Breastfeeding, a Guide for the Medical Profession, alimentación de seno. Una guía práctica para la profesión médica 4th Edition, por Ruta Lawrence Mosby, Yearbook, Incorporated 1994, p. 154. 8. Afirma la Watchtower que los testigos de Jehová no aceptan el uso de la sangre autóloga. La sangre del mismo paciente almacenada para su uso después porque creen que se debe deshacer de la sangre una vez que esté fuera del cuerpo. Admiten los testigos de Jehová transfusiones de su propia sangre, dejando que se almacene su propia sangre y después se les devuelva. Sin embargo, los testigos de Jehová no aceptan este procedimiento. Desde mucho tiempo atrás hemos comprendido que tal sangre almacenada ciertamente ha dejado de ser parte de la persona. Ha sido completamente quitada de ella, y por lo tanto hay que deshacerse de la sangre de acuerdo con la ley de Dios. Debes derramarla sobre el suelo como agua. Deuteronomio 12, 24. La Atalaya, 1 de marzo, 1989, p. 30. 9. Entonces, ¿por qué se les dice a los testigos de Jehová que son hemofílicos que el aceptar transfusiones del factor octavo, el cual se reúne de sangre almacenada, no es una violación de la ley de sangre de Dios? 170.000.000 de unidades del factor octavo concentrado se importan de los Estados Unidos y se utilizan para tratar a hemofílicos británicos. Cada partida del factor octavo está compuesto del plasma que se reúne de hasta 2.500 donantes de sangre. La Atalaya, 15 de junio, 1985, p. 30. El entendimiento religioso que los testigos tienen no prohíbe de modo absoluto el uso de componentes como preparaciones para los hemofílicos. ¿Cómo puede salvarle la sangre? 1990, p. 27. Sin embargo, ¿qué hay de aceptar inyecciones de sueros para combatir la enfermedad, como las que se emplean para la difteria, el tétano, la hepatitis de virus, la rabia, la hemofilia y la incompatibilidad de RH? Parece que esto cae dentro de una zona gris, su conciencia permitiría tal cosa. La Atalaya, 1 de noviembre, 1978, p. 30, 31. 10. Puesto que los testigos de Jehová permiten el uso del factor octavo que se deriva de sangre almacenada, ¿por qué afirma la Watchtower que el donar la sangre de uno mismo viola la ley de Dios? Ya que la palabra de Dios indica que no está bien aceptar una transfusión de sangre, también está mal donar la sangre de uno mismo para una transfusión. La Atalaya, 15 de septiembre, 1961, p. 561. 11. Si la pena por violar la ley de sangre de Dios requiere la muerte de una persona, ¿por qué permitió Jehová que vivieran los israelitas, que violaron su ley de sangre en 1 Samuel 14, 31, 34? Si Dios quiso que su mandato de abstenerse de sangre en Hechos 15, 28, 29 se aplicara a las transfusiones de sangre humana en lugar de solo prohibir el comer la sangre de animales sacrificados, ¿por qué no hay ninguna mención en ninguna parte de la Biblia acerca de las transfusiones de sangre? Cuando consideramos el hecho de que existe evidencia del acto de transferir sangre de una persona sana a una persona vieja o enferma desde 2000 años antes de Cristo, ¿por qué está silenciosa la Escritura en cuanto a esta práctica y solo hace mención del hecho de comer sangre físicamente? La transfusión de sangre hace su entrada. La idea de utilizar sangre de una persona saludable para transferir juventud y vitalidad a uno que está viejo o enfermo es muy antigua. Existió en la medicina egipcia 2000 años antes de Cristo. Se encuentran especulaciones similares en la antigüedad clásica, así como con Ovid extrae solo las espadas y rápido, la sangre cambiada se vacía de su cuerpo. Yo lleno sus venas con la más joven. The Illustrated History of Surgery, la historia ilustrada de la cirugía por Nuta Eger, 1988, 1990 ed. p. 135. 12. Según un Consumer Report reporte del consumidor de 1999, ¿cuál es el riesgo de infección de una transfusión de sangre de unidad doble? Tal como lo muestra la gráfica, la posibilidad de infección de una transfusión de una unidad doble de sangre es sustancialmente menor que a la posibilidad de ser asesinado o de morir en un accidente automovilístico durante el año. Ese cambio refleja un mejoramiento impresionante en el abastecimiento de sangre. En 1983 el virus del SIDA estaba presente en al menos 1 de cada 100 unidades de sangre. Hoy en día, se calculan que las probabilidades son de 1 en 676,000.